Bueno, ¿has visto? No, vamos, yo quiero pasar la noche en el calabozo como ellas. Yo también, ese es el espíritu. Con razón metieron a un costelero allí cuando se encerraron en el convento. Llamaron a un el vino padre de misa, que era costelero. claro, hombre. Joder, todavía no les dura el pedo. Bueno, cuéntanos. ¿Esto de apropiarse de artículos sacros para venderlos es algo nuevo o no? Las monjas de Belorado no han inventado nada. El vender el patrimonio de todos para llenar el cepillo de algunos no es nuevo. Todo esto empezó de una forma muy significativa en el siglo XIX con las desamortizaciones y la de Mendizábal, que básicamente consistió en que el Estado, para hacer caja, vendió miles de propiedades eclesiásticas, eso sí, a precio de ganga, y sobre todo a ricachones, ¿no? Y años después la cosa empeoraría porque llegarían los ricachones yanquis, que eso es importante. Vamos a quedarnos con este dato porque esto ya posibilitó una conjunción cósmica que fue un desastre para el patrimonio español. Los ricos españoles tenían iglesias y monasterios y los yanquis tenían mucho dinerito. Y dos cosas que son terribles si las juntas. Mucho dinero y un complejo de inferioridad. O sea, mira ahí a Elon Musk, vaya. En esta época, a estos multimillonarios, que podían comprarse lo que quisieran, se les conocía como los varones ladrones, gente que se había hecho rica a base de tener muy pocos escrúpulos, como por ejemplo Rockefeller con el petróleo o JP Morgan con la banca. Vamos, que algunos espabilados pues le vendieron a estos ricachones americanos un monasterio como que en vez de un imán de flamenca, ahí tal. Un souvenir, la verdad es que un monasterio pues luce bastante más que un imán. Pero ¿dónde lo pones? Porque yo nevera tengo, pero si te vas a un monasterio no tengo, en fin. Sí. Pero es que esos ricos tenían mucha pasta, pero les faltaba algo fundamental, que es el pedigrí. Muchos de estos magnates buscaron casar a sus hijas con algún noble europeo, pero otros optaron por comprarse antigüedades del viejo continente para decorar sus despachos y sus mansiones. Nada estaba a salvo. O sea, tapices, cuadros, incluso las pinturas murales y los frescos los podían arrancar de la pared y venderlos por partes. Esto se convirtió en un mercadillo, pero en vez de las bragas a €1, te vendían un retablo a $1, vaya. Solo como curiosidad, Mar-a-Lago, la finca esta que tiene Trump, tan famosa, también se construyó en los años 20 del siglo pasado, en esta fiebre yanqui por las antigüedades españolas. Y aparte de ese estilo colonial español, que es lo que imitan, también importaron decenas de miles de azulejos, algunos con una antigüedad de 500 años, vamos, que los pisaron los reyes católicos y ahora los pisa Trump. ¿Qué nivel, bueno, o sea que en aquella época pues, España entera era prácticamente un zarajón para un multimillonario de estos. Lo que quisieran, y es que el mayor comprador fue el editor William Randolph Hearst, que llegó a adquirir monasterios enteros como el de Santa María de Óvila, que de Guadalajara viajó a California, piedra a piedra. ¿Qué me dirás? Yo sé lo que me vas a decir, Wyoming. ¿Cómo viaja un monasterio? Porque eso no te hacen descuento. Pues mandaban arquitectos que hacían un croquis, enumeraban las piedras, las marcaban con tiza, las desmontaban y luego al otro lado del océano pues las montaban en el mismo orden que las habían desmontado. Este monasterio se había vendido durante la desamortización de Mendizábal a Fernando Veloso, que es el dueño de la finca de al lado, por unas 3.000 pesetas. Y 100 años después, sus descendientes lo revendieron a Hearst por $85.000, lo que hoy serían como 1,5 millones de euros. Y el plan de Hearst era instalar el monasterio en su casa de California, en su mansión, y usar la capilla como una piscina, oye. No está mal, ¿no? Este es el que hicieron la película, le hizo Ciudadano Kane. Ciudadano Kane. Efectivamente. Xanadu. Bueno, pues llevar un monasterio de Guadalajara para montarlo en California, ¿no? Joder, qué capacidad. Sí, sí. O sea, yo un día intenté algo parecido con una estantería Billy en el camino y me desaparecieron un tablón, 3 tornillos, yo qué sé, un desastre. No valgo yo para eso. No. La cosa es que para entonces ya había una ley que prohibía técnicamente exportar obras de arte. Pero Hearst y otros millonarios yanquis tenían un gran aliado, Arthur Vine, un licenciado en artes que se decía arquitecto, pero más que construir las cosas, las destruía. Vine se recorrió toda España buscando piezas que pudiera vender a los americanos y para sacar estos bienes del país lo que hacía era dividir las piedras en lotes pequeños y decir que eran materiales de construcción, que podían pasar. Sí, me llevo aquí un poquito de mezcla a Estados Unidos. Sí, aquí sí. Dos rasillones y tal. Bueno, pues a ver. Técnicamente las piedras de los monasterios son materiales de construcción, tampoco mentía, o sea... No, es innegable. Aunque claro, venderlo, pues lo de dentro, pues ya es bastante más complicado, porque a ver, ¿qué haces con la pila bautismal? Como mucho, lo cuelas como un mortero para mezclar calimocho que te dure todos los Sanfermines. Bueno, en Bilbao eso se llama un chupito, también te digo. Bueno, también. Cuando Vine murió, hablaron de él de forma muy elogiosa, decían que era un enamorado de España, pero no nos mintamos, él era enamorado de la pasta. Y aquí estaban todos metidos. Ciudadanos privados que se habían comprado un monasterio por 4 perras, nobles vendiendo los cuadros del abuelo,
e incluso los obispos, ¿no? Se calcula que el obispado de Urgel vendió un 82% de su patrimonio en la primera mitad del siglo XX pues, para financiar la diócesis. Y digo se calcula porque, evidentemente, gran parte de este patrimonio está hoy desaparecido en colecciones privadas de las que nunca vamos a saber. Así que yo a las monjas de Belorado les doy un consejo. Si quieren innovar y ganar fondos, pues mejor que innoven con la repostería, que si le funciona el de los pollofres, yo creo que a ellas se les ocurrirá algo. Pues nada, sí, no, desde luego simpáticas son, a más no poder. Pues nada, muchas gracias, Miquel Herrán, por enseñarnos que todo está inventado y por este máster en pillaje y expolio. Esta parte de nuestra historia me produce tristeza, sobre todo porque he visto que hay monasterios que han viajado más que yo. Fuerte aplauso para Miquel Herrán.